Muy buenas tardes. Estamos nuevamente en su programa Justicia para Todos. Es un honor para mí estar en representación del titular de este espacio, el doctor Héctor Becerra. Y el día de hoy estamos de manteles largos. Nos acompaña nuestro amigo académico, el licenciado Eduardo Santillán Pérez, que bueno, nos va a platicar un poquito de la gran trayectoria profesional, política que tiene, académica, y aspiraciones que él presenta actualmente. Y pues bueno, decir que viene como representante del Partido Morena en la Ciudad de México, ¿es correcto? Así es, ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México y Excelente. como profesor y académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Excelente, excelente. ¿Nos podría platicar un poquito de su trayectoria política que ha tenido, licenciado Santillán? Claro que sí, pues desde muy pequeño yo me he desempeñado tanto en las actividades académicas como políticas. Yo en lo particular me considero más un académico. Prácticamente soy profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM desde 1999. He impartido las materias de Derecho Constitucional, Teoría Política. Actualmente imparto la cátedra de Derecho Parlamentario. Y esto me ha permitido pues desarrollarme tanto en el ámbito de la administración pública. He sido jefe delegacional en Álvaro Obregón en el periodo 2009-2012, así como legislador, que es una actividad también extraordinaria. Del 2009 al 2015 en la sexta legislatura de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal y pues me tocó el privilegio de formar parte de la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, que significó pues prácticamente estrenar nuestra Constitución del 2018 al 2021, donde tuve la oportunidad de presidir la Comisión de Procuración y Administración de Justicia y que pues sin lugar a dudas ha representado uno de los retos profesionales más importantes de mi vida académica y política, en donde tuvimos oportunidad de pues desarrollar una serie de iniciativas y de leyes muy importantes, como la Ley Olimpia en la Ciudad de México, para sancionar y prevenir una serie de conductas ilícitas que consisten en la reproducción no autorizada de imágenes íntimas de una persona, principalmente a través de redes sociales. Nos tocó diseñar conjuntamente con la entonces jefa de gobierno, con la doctora Claudia Sheinbaum, el registro de agresores sexuales. También otra institución muy importante que es punta de lanza en la Ciudad de México, que es el banco de ADN, que es sin lugar a dudas uno de los elementos importantísimos. A mí me dio la oportunidad de este trabajo de aumentar la pena al delito de feminicidio de 50 a 70 años. Hoy el feminicidio en la Ciudad de México se sanciona con 70 años. Así como los ataques a mujeres con ácido, la ley Ingrid, que implica también la protección a las víctimas y se evita la reproducción indebida, la obtención indebida de imágenes de víctimas de un hecho delictivo. Entonces, la verdad es que soy una persona afortunada porque pues disfruto mucho de mi actividad académica, de mi actividad profesional y pues obviamente en el ámbito político hemos acompañado a Andrés Manuel López Obrador durante pues prácticamente buena parte de la trayectoria política, conjuntamente con la doctora Claudia Sheinbaum también. Entonces, conjugar el derecho como una pasión, la actividad política y la actividad académica, pues siempre da un resultado muy interesante. Excelente, pues realmente afortunada la Ciudad de México de tener legisladores con un talante tan importante como el suyo. Qué bueno saber que tenemos dentro de lo académico también una persona que hace de la política pues una actividad tal vez complementaria a la parte académica. Creo que esto es muy bueno y esto es digno de aplaudirse. Y más hoy, importante el momento histórico por el cual atraviesa nuestro México
Y me gustaría, si me lo permite, aprovechando la trayectoria que tiene como constitucionalista, como académico, pues bueno, hemos hablado mucho actualmente de la reforma al Poder Judicial. ¿Sería usted tan amable, licenciado, de darnos su punto de vista, de explicar un poquito realmente a qué se refiere esta reforma política? Estoy seguro que nuestro teleauditorio le va a agradecer mucho, y nosotros obviamente también, que pueda decirnos realmente qué es lo que se busca con esta reforma en este momento histórico por el cual atraviesa México y los mexicanos. Claro, vivimos tiempos de cambio, tiempos de transformación. Platico yo con mis alumnos en la Facultad de Derecho de la UNAM y les digo que estas generaciones ya no podrían entender la vida sin el celular y sin el Internet. Y es pues un invento relativamente reciente en la historia de la humanidad. Así como hoy no se puede entender una sociedad sin derechos y sin libertades, que ha costado mucho trabajo construirlas. Y hemos vivido una transformación de nuestro sistema social, económico, político en nuestro país. En muy pocas décadas, pues prácticamente hemos venido a través de una serie de luchas, la democracia ha venido ganando espacios, ha venido ganando cada vez un mayor espacio. Esto también ha permitido que se transformen los poderes públicos y que se transforme la política, y entendida la política como la cosa pública, la res pública de la que ya nos hablaba Aristóteles. Entonces se democratizó y se modernizó el poder ejecutivo, se modernizó y se democratizó el poder legislativo, y hoy, sin lugar a dudas, el poder judicial ha sido uno de los temas pendientes de la transición democrática en México e incluso en el mundo. Por eso la importancia de que estos tiempos de cambio, de transformación y de avance también lleguen al Poder Judicial. Debo yo decir que hubo varios antecedentes antes de esta reforma. Primero, que en el 2018 Andrés Manuel López Obrador planteó desde un principio la necesidad de que el Poder Judicial se reformara a sí mismo, que el Poder Judicial entrara en un proceso de autotransformación, que se evitaran los privilegios, por eso la importancia de que ningún funcionario ganase más que el presidente de la República, que al mismo tiempo se evitara el nepotismo, que es uno de los principales problemas del Poder Judicial. Hubo oídos sordos a esta reforma por parte del Poder Judicial, y por eso es que estamos en esta etapa. Si me permite, con esa parte precisamente del nepotismo que se ha mencionado mucho, regresamos, vamos a un corte comercial y regresamos con esa parte, si me lo permite. Con mucho gusto. Gracias. Pues bueno, estamos de regreso en su programa Justicia para Todos con este gran invitado que hoy nos hace favor de explicarnos un poco sobre a qué se refiere esta reforma al Poder Judicial. Y pues bueno, nos hacía mención, licenciado, de estos privilegios y del nepotismo, que por sí solo el nepotismo es uno de los privilegios, entiendo yo, que se están tratando de erradicar con esta reforma. Quisiera que usted nos explicara a qué se refiere realmente esta parte del nepotismo. ¿Realmente ha sido una especie de cáncer que ha entrado a las entrañas del Poder Judicial Federal? Así es, se generó, como te decía, esta casta prácticamente privilegiada, de tal manera que entre los propios jueces y magistrados pues se repartían las plazas de jueces y de magistrados. Pero no solamente eso, sino que el personal que entró durante muchos años al Poder Judicial, pues estaba vinculado con una red familiar. Incluso los propios estudios del Poder Judicial han demostrado que pues más del 65% de las personas que laboran en el Poder Judicial tienen un familiar trabajando dentro del Poder Judicial. Pues evidentemente que esto no puede ser. Genera un conflicto de
intereses, entre muchas otras cosas, claro. Es una de las razones por las que puede explicarse por qué, si a los trabajadores del Poder Judicial se les ha reiterado permanentemente que no se afectan los derechos laborales de los trabajadores, ¿por qué siguen en un paro? ¿No? Sería inexplicable, ¿no? ¿En dónde está la afectación? Es que más que defender sus derechos laborales, están defendiendo una red familiar. Porque resulta que pues varios o muchos de esos trabajadores, pues el tío, el papá, el hermano es magistrado, es juez, y entonces pues están en defensa de quien lo colocó. De quien lo colocó, y están en defensa de su familiar, ¿no? Sí. Entonces eso, desde mi punto de vista, es indebido. Entonces, por eso es que se planteó, hagan un proceso de reforma, planteen una autotransformación, ¿no? Ese era, curiosamente, era el plan A del presidente de la República en ese entonces. Después se planteó, está bien, vamos a plantear, ustedes hagan una propuesta de reforma al Poder Judicial, ¿no? Incluso me parece que durante el mandato del ministro Saldívar se logró tener en términos generales una buena relación y se logró avanzar en algunos temas. La llegada de Norma Piña, desde mi punto de vista, Norma Piña, más que tener una importancia y un papel de contrapeso constitucional, jugó el papel de líder de la oposición política de nuestro país. Y en eso he de reconocer que Norma Piña es más oposición que Alito Moreno, o Norma Piña es más oposición que Marco Cortés. De tal suerte que Norma Piña, en un desafío desde mi punto de vista hacia los poderes, detuvo cualquier intento de autorreforma del Poder Judicial, y Norma Piña le apostaba a un solo hecho, que era: Morena y sus aliados no van a tener la mayoría calificada en la elección del 2024 y por lo tanto no va a haber manera, ella pensaba, de que se modifique la Constitución. Y ella le apostaba a que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo iban a estar supeditados a lo que determinara la Suprema Corte de Justicia. Para sorpresa de Piña, para sorpresa de la oposición, cuando en el 2024, en la campaña electoral, se plantea Andrés Manuel que no basta ganar el poder ejecutivo, no basta tener la mayoría simple en el Congreso, que se requiere la mayoría calificada, porque si no se tiene la mayoría calificada, las reformas fundamentales que se plantean para el cambio de régimen no van a ser posibles. Y me parece que entre muchos de los resultados de la elección del 2024, uno de ellos fue que el electorado tuvo plena y absoluta transparencia de que era necesario darle la mayoría calificada a Morena y a sus aliados para que se pudieran llevar a cabo los cambios constitucionales. Y eso le cambió radicalmente lo que se denominó el Plan C, y eso le cambió radicalmente el escenario al Poder Judicial y a la ministra Norma Piña. Porque una vez que se da el resultado, efectivamente hay un proyecto de nación que fue avalado por el pueblo en un proceso electoral limpio, transparente, competido, y por lo tanto el pueblo decidió en las urnas dar un voto de confianza a Claudia Sheinbaum, a Morena y a los aliados para que llevaran a cabo las reformas constitucionales que fueron planteadas por el presidente Andrés Manuel el 5 de febrero del 2024, y ahí claramente se dijo: si el pueblo está de acuerdo en que prosperen estas reformas, como es el tema de la Guardia Nacional, como es la reforma al Poder Judicial, la desaparición de los órganos autónomos, la reforma electoral, si está de acuerdo el electorado con esta agenda de transformación, necesitamos que nos dé la mayoría calificada en el Congreso. Y el pueblo dijo: sí, aceptamos, estamos de acuerdo con ese proyecto de nación, por lo tanto le otorgamos a el Congreso, a Morena, la mayoría calificada en el Congreso. Por lo tanto, es que
cuando se plantea la reforma constitucional, en primer lugar se constituye el poder constituyente permanente de la Constitución. Y aquí, perdón si hablo a veces más como académico que como político. Excelente. El poder constituyente es la representación del pueblo mexicano decidiendo cuál es su futuro y lo plasma en la Constitución. Hay dos tipos de constituyentes, el constituyente originario, que es el de 1917, y el constituyente revisor o constituyente permanente, como le llaman algunos, que implica que cada que el pueblo decide dar un ajuste en su rumbo, se constituye este poder constituyente, que está integrado por la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y la mayoría de las legislaturas de los estados. Es decir, nuestro país tiene uno de los sistemas más rígidos de cambio a la Constitución en el mundo. De tal suerte que el poder constituyente permanente se conforma, se plantea la reforma constitucional. El poder constituyente está por encima de los poderes constituidos, que son en este caso el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, de tal suerte que los poderes constituidos no pueden revisar lo que hace el poder constituyente. El poder constituyente es la máxima expresión de la voluntad del pueblo. Por eso es que cuando la reforma judicial se lleva a cabo con los procedimientos establecidos en la propia Constitución, se debe de respetar esta voluntad. Ahora que está discutiendo la Suprema Corte de Justicia, y me parece que se plantean una serie de preguntas interesantes desde el punto de vista académico, me parece que absurdas desde el punto de vista político, como es la Suprema Corte de Justicia, encargada de vigilar el cumplimiento de la Constitución, ¿puede desconocer lo que dice la Constitución? No. La Suprema Corte de Justicia está obligada a cumplir el mandato de la Constitución y a salvaguardar el espíritu de la Constitución. Por eso el proyecto del ministro Alcántara y Carrancá, desde mi punto de vista, es un atentado contra la separación de poderes, pero no solamente de la separación de poderes, porque no es que la Corte pretenda invadir la competencia del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo, sino que está queriendo ponerse por encima del Poder Constituyente, es decir, ponerse por encima de la voluntad del pueblo. El pueblo, como lo dice el artículo 39, tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Puede, por lo tanto, el pueblo modificar la forma en la que se estructura y funciona el Poder Judicial de nuestro país. Por supuesto que sí. Y, por lo tanto, está en ejercicio de su soberanía. La soberanía es el poder absoluto. Después de la soberanía no hay absolutamente nada. Por eso es tan interesante esta etapa y nos abre una serie de paradigmas. Y pues habrá que analizar ahora cuáles son los escenarios futuros. Pues muy interesante todo lo que nos comenta. La verdad que bueno, nos deja pensando, en lo personal me deja pensando sobre la importancia de que se den estos cambios. Pero bueno, con esa parte regresamos, vamos a un corte comercial. Pues bueno, estamos de regreso aquí en su programa Justicia para Todos y pues bueno, es un lujo tener a nuestro invitado del día de hoy que nos sigue explicando temas muy importantes que trastocan lo que es esta transformación en el país y que bueno, me gustaría saber a su criterio, licenciado,
este tema del control de la convencionalidad, en la trayectoria que nos ha hecho favor de hacer mención, yo deduzco, entiendo que usted es un defensor de los derechos humanos. Realmente la ley Olimpia, todas las leyes en las que usted ha participado, pues son para ser garante de los derechos humanos. Entiendo también con esta parte que nos hizo favor de explicar en el tema de la democracia, de democratizar el poder judicial, pues también es una parte esencial, medular de la protección y garantía de los derechos humanos, porque finalmente el pueblo es el que está haciendo, por medio de este voto, de este sufragio, está haciendo saber qué es lo que desea. Pero me gustaría que nos explicara un poquito más esa parte del por qué sí o por qué no se trastoca o se hace un cambio en el tema de los derechos humanos, de la garantía de los derechos humanos, porque ha sido un tema que también se ha mencionado mucho y que, bueno, estoy seguro que tanto nosotros como nuestro teleauditorio le gustaría un poquito más saber de esta parte, y qué mejor que de un experto como lo es usted. Claro, muchas gracias. La propia propuesta de resolución del ministro Alcántara y Carranca establece un análisis sobre la convencionalidad y la reforma a la Constitución. Primero, ¿qué implica la convencionalidad para quienes no necesariamente son o somos expertos? La convencionalidad son todos aquellos tratados y convenciones que ha firmado México en la comunidad internacional, en los cuales ha aceptado la implementación de una serie de disposiciones legales que en términos generales hablan sobre la protección a los derechos humanos. Podemos hablar, por ejemplo, de la Convención Americana de los Derechos Humanos o la Convención sobre los Derechos de la Niñez, ¿no?, entre algunos otros aspectos. Entonces, cuando México acepta un tratado o convención, está aceptando que esas disposiciones son de aplicación en nuestro sistema jurídico mexicano. Entonces, ya no solamente podemos hablar que los derechos humanos son los que están plasmados en nuestra Constitución o en nuestras leyes. También hay una serie de derechos humanos que incluso pueden no estar plasmados en estos instrumentos, pero que están en los tratados o convenciones. Ok, esos también son de aplicación en nuestro sistema jurídico mexicano. Evidentemente que una de las características de los derechos humanos es el derecho al acceso a la justicia como derecho humano. Y de ahí han tratado algunos pseudo intelectuales, han tratado de justificar que la Constitución es inconvencional. Desde mi punto de vista, aquí entramos a una discusión teórica constitucional que tiene efectos muy importantes, que es ¿qué está por encima de nuestra Constitución? La Constitución es un reflejo de la voluntad soberana del pueblo, es el pueblo tomando sus decisiones. Hay quienes consideran que por encima de las constituciones están los tratados y convenciones, ¿no? En mi opinión, como académico, es todo tratado y convención debe de estar acorde con la Constitución. En mi opinión, la Constitución General de la República, como voluntad y expresión del proyecto del pueblo mexicano, es el punto más alto de expresión de la voluntad soberana. Inmediatamente debajo de la Constitución están efectivamente los tratados y convenciones. Incluso aquí tenemos varias discusiones en el ámbito internacional. Pongo el caso de la prisión preventiva oficiosa. Nuestra Constitución establece que la prisión preventiva oficiosa existe en nuestro país y se aplica regularmente. Ha habido una serie de resoluciones internacionales que han señalado que es inconvencional la prisión preventiva oficiosa. Y hay quien considera que México debe de modificar su Constitución
para desaparecer la prisión preventiva oficiosa por disposición de estas convenciones. Creo que ahí fue un error, sobre todo de Peña Nieto, porque un país puede no aceptar alguna disposición de un tratado o convención y hay una reserva. Y desde ahí, por ejemplo, la Corte ni siquiera le ha querido entrar a fondo en el asunto de si debe de aplicarse lo dispuesto en una convención o lo dispuesto en la Constitución. Desde mi punto de vista, debe de aplicarse la Constitución. Ahora han pretendido justificar que la reforma judicial es inconvencional porque le quita, según ellos, el carácter de la independencia judicial. Eso es falso, ¿sí? La reforma constitucional en materia del Poder Judicial, entre varios objetivos, lo que pretende es desvincular al Poder Judicial de los poderes fácticos y de los poderes también institucionales. ¿Qué es lo que no queremos? No queremos jueces que dependan ni del Ejecutivo ni del Legislativo, pero tampoco que dependan de los actores políticos. Y pongo aquí uno de los ejemplos más interesantes, el caso de Diego Fernández de Ceballos. ¿Por qué ganaba todos los asuntos el despacho de Diego Fernández de Ceballos? Porque Diego Fernández de Ceballos nombraba magistrados, ministros, jueces. Entonces, pues era muy cómodo, primero los nombraba y después litigaba. Pues no había manera de que perdiera ninguno de esos asuntos. Encontramos una serie de magistrados que actúan bajo consigna, porque actúan en base a decisiones de carácter político. Y entonces tenemos magistrados que han venido emitiendo resoluciones en contra de acciones del Poder Ejecutivo simplemente por una serie de decisiones de carácter político. Por eso, la independencia, como se ha planteado en diversas ocasiones, si Morena lo que quisiera fuera apoderarse del Poder Judicial, pues las reglas del viejo régimen eran extraordinarias para eso, porque en este momento, en términos generales, habría una composición de 8 ministros que no son afines a la 4T y de 3 ministras que son afines a la 4T. Pues bastaba, tan solo en este mes, en noviembre, habrá un cambio, se va uno de los ministros, y entonces el solo hecho de que la presidenta de la República nombrara un magistrado afín, un ministro afín, pues ya daría 4 ministros. Ya no habría manera de que se conformara la mayoría de 8 ministros, que son el número de ministros necesarios para declarar inconstitucional una ley. Entonces nos hubiéramos seguido fácilmente con esas reglas, ¿no? Aquí se ha planteado que la reforma, desde mi punto de vista, garantiza la independencia judicial, porque en el momento en que una persona juzgadora le debe su cargo al pueblo, pues ya no tiene ningún otro actor político a quien le tenga que hacer caso de sus sugerencias. Desde mi punto de vista, no hay juez más independiente que el juez que tiene como origen la voluntad popular. Entonces, me parece que se garantiza plenamente la independencia judicial. Me parece que incluso los instrumentos internacionales que puedan resolverse deberán de resolverse a favor de la reforma judicial, porque me parece que una convención no puede determinar cómo nombramos en México a nuestros jueces, porque entonces habría que declarar inconvencional, por ejemplo, la elección de jueces que tienen los Estados Unidos. La semana pasada acaban de tener elección de jueces en los Estados Unidos, locales. Entonces, esto, sin lugar a dudas, es uno de los mecanismos importantes. Entonces, la reforma judicial garantiza independencia y, al contrario, creo que también es una buena oportunidad para que al interior del Poder Judicial hay muchos jueces y magistrados que tienen una gran trayectoria, que tienen un trabajo efectivamente de mucho trabajo y de mucha dedicación. Yo creo que es una buena oportunidad para que ellos, que han sido acotados por este grupo que tiene el control del Poder Judicial, aspiren a ser ratificados
Y en muchos de los casos que los secretarios en los juzgados y mucho personal con mucha experiencia tenga oportunidad de acceder a los cargos. Es una buena oportunidad para que un académico que lleva 20 años impartiendo cátedra pueda acceder al Poder Judicial, un buen litigante pueda acceder, que un buen funcionario pueda acceder. Me parece que hay una actitud de soberbia del Poder Judicial cuando dicen que solamente ellos tienen la capacidad para impartir justicia. Me parece que hay muchos profesionistas del derecho y sobre todo una gran cantidad de mujeres que pueden ver en esta reforma una gran oportunidad para acceder al Poder Judicial. Pues sí, visto desde esta perspectiva, licenciado, la verdad que nos queda, o en lo personal me queda muy claro cuál es la propuesta del partido Morena que le ofrece al pueblo de México, y pues descansando sobre la base de que el pueblo de México decidió dar esa oportunidad con el sufragio al dar la mayoría calificada. Pero bueno, nos vamos a un corte comercial y regresamos. Bueno, estamos de regreso aquí en su programa Justicia para Todos con nuestro gran invitado que nos ha hecho favor de explicar ya varias situaciones importantes desde la perspectiva en el cual ha sido propuesta por el partido Morena la reforma al Poder Judicial, y pues bueno, que esta reforma conlleva una transformación global, no es solo una reforma, es una reforma estructural, algo que cambia mucho, no es solamente de forma, es de fondo, a como nos hacen favor de explicarlo. Y pues bueno, desafortunadamente, pues el tiempo vuela aquí y tenemos muchas cosas importantes de qué platicar, y me gustaría seguir platicando de la reforma al Poder Judicial, pero al tener a un invitado con este talante, al tener un invitado que nos hace favor de explicar estos temas tan importantes, y por encontrarnos hoy en día con un proceso para cambiar o que se reelija la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estamos también en un proceso actualmente para poder cambiar o nombrar al fiscal de la Ciudad de México. Estamos en un proceso en el cual el próximo año se va a votar por estos magistrados, ministros, ministras y jueces. Me gustaría detenerme un poco, al ser nuestro invitado de la Ciudad de México, en la parte de la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Qué nos puede platicar, licenciado Santillán, referente a este proceso de la Fiscalía de la Ciudad de México? ¿Ya inició? ¿Cuál es cómo se va a llevar a cabo? ¿Qué se necesita para ser fiscal? Por favor, maestro. Claro, mira, algo muy importante es seguridad y justicia son dos caras de la misma moneda. No puede haber una sin la otra. Claro. Y por eso es que esta es una gran oportunidad para que la reforma al Poder Judicial sea una profunda reforma que transforme a la justicia en nuestro país, en sus diversas vertientes, y obviamente que el tema de seguridad pues también es fundamental. Y el punto medular entre la seguridad y la justicia es la procuración de justicia, es la actuación de las fiscalías. Por eso la Presidenta de la República ha planteado que no es suficiente la reforma al Poder Judicial, que necesitamos una reforma profunda a las fiscalías en el país y una profunda reforma a la Fiscalía General de la República. Y no solamente eso, sino a las propias defensorías públicas del país, que nos permitan que la justicia sea para todos, como es el nombre de este programa. Justicia que es para unos cuantos no es justicia. Justicia que es para unos privilegiados no es justicia. Justicia accesible para todas las personas. Es, desde mi punto de vista, uno de los grandes retos de este proceso de la Cuarta Transformación. Y en ese sentido, las fiscalías y la Fiscalía de la Ciudad de México juegan un papel fundamental.
porque son las fiscalías quienes llevan a cabo este primer contacto con las víctimas. Son las fiscalías las que forman parte de la estrategia integral en materia de seguridad en cualquiera de los ámbitos, tanto federal como local. Son las fiscalías quienes, al tener este primer contacto con la víctima, necesitan que la atención sea pronta, expedita, en donde se procure la atención hacia las víctimas y que se garanticen procesos ágiles que redunden en disminuir los niveles de impunidad en el país. De tal suerte que la Ciudad de México, en muchos ámbitos, ha sido parteaguas en su historia y en muchos temas. Y desde mi punto de vista, la Ciudad de México también es un parteaguas en la procuración y administración de justicia. Algo que hizo la doctora Claudia Sheinbaum en la ciudad y que hoy se está reproduciendo a nivel federal y que va a dar, creo que, una cantidad importante de resultados, es la colaboración entre las instituciones. La mesa de seguridad de la Ciudad de México estaba integrada por la jefa de gobierno, por la Fiscalía Autónoma y por el Poder Judicial de la ciudad. Eso te permite establecer una estrategia conjunta en materia de seguridad. Eso permitió disminuir prácticamente en un 50% los delitos de alto impacto en la Ciudad de México. Gracias, además, con otra reforma muy importante que fue que a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad se le otorgó la facultad de investigación. Entonces, en la ciudad tenemos una policía que investiga y que de manera conjunta con la Fiscalía pues lleva a cabo un proceso. Por eso es que en esta etapa, y yo tengo que reconocer mucho la labor que hizo una mujer extraordinaria, Ernestina Godoy, al frente de la Fiscalía. Y a mí me parece que primero tenemos que dimensionar con claridad el concepto de la autonomía de las fiscalías. Autonomía no es falta de colaboración, al contrario, una fiscalía debe de garantizarse su autonomía y dentro de este ejercicio de la autonomía debe de formar parte de manera muy estrecha de las políticas en materia de seguridad en cada una de las entidades. Me parece que viene un reto muy importante para la Ciudad de México. Se presentan nuevos fenómenos delictivos en la ciudad y en el mundo. La ciberdelincuencia va avanzando de manera muy importante. Hoy la necesidad de fortalecer a las policías cibernéticas es fundamental. Hoy necesitamos también que modernizar los procedimientos, que me parece que es una de las siguientes etapas en lo que debe de seguir en la Fiscalía, de tal suerte que la automatización de todos los procesos que nos permita la aplicación de inteligencia artificial en materia de investigación y en materia de procuración de justicia. El solo hecho de que algo muy técnico, pero que resulta fundamental, que el expediente digital de la Fiscalía pueda pasar de manera inmediata al Poder Judicial, que dejemos ya esta lógica del papel, de la burocratización, de los largos tiempos, de fortalecer la atención a las víctimas. A mí en lo particular me parece que hay una serie de grupos de atención prioritaria que me preocupan. Me parece que con nuestros adultos mayores tenemos que tener una atención especial. Me preocupan los despojos y los abusos de los que son objeto los adultos mayores. Todos conocemos un adulto mayor al que los nietos o los hijos le quitan la tarjeta, ¿no? Sí. Del bienestar y van y cobran la tarjeta. Conocemos algún caso de despojo. Me parece que la atención hacia los fenómenos de violencia hacia las mujeres debe de seguir siendo una prioridad en la ciudad, pero también que necesitamos implementar mecanismos y fortalecer mecanismos alternativos de justicia, y en eso la conciliación y la mediación debe de ser un mecanismo muy importante para que pues las personas obtengan una justicia lo más pronto posible. Una justicia larga, tardía,
también es una mala justicia o no es justicia. Entonces, me parece que este proceso ha iniciado hacia el 9 de noviembre, se concluye el proceso de inscripción aquí, de las personas que aspiren a ocupar la Fiscalía de la Ciudad de México. El Consejo Judicial Ciudadano, después de una auscultación, tendrá una terna que será sometida a la Jefatura de Gobierno y esta a su vez en el Congreso, en un proceso que prácticamente concluirá hacia el 15 de diciembre, considero yo, y que nos va a permitir generar un debate muy amplio en la Ciudad de México para cuál debe de ser el modelo de justicia. A mí, entre otras actividades profesionales, me tocó el diseño de la ley orgánica de la Fiscalía de la Ciudad de México, el definir cuál debería de ser el modelo de la Fiscalía. Hicimos un ejercicio muy interesante de cómo están las fiscalías en el mundo, de cómo están las fiscalías en el país, y me parece que hay un avance importantísimo en la Fiscalía y que debemos de consolidar este proceso de transformación de la justicia en la ciudad. Pues excelente. Pues la verdad, voy a hablar a título personal, me encantaría que un perfil como el que hoy nos acompaña participara en este proceso y que fuera realmente el elegido. Sin lugar a dudas, la justicia en México necesita de personas que estén preparadas, que estén capacitadas, que sepan del servicio público, que sean sensibles, que conozcan de derechos humanos. Creo que en este cambio por el cual transita la Ciudad de México, es importante tener a una persona como usted, maestro. Me daría mucho gusto y pues en dado caso de que se inscribiera, pues tratar de comprometerlo a que nos vuelva a visitar, que nos diga cómo va el proceso, cómo va el avance, y obviamente en el momento en que sea nombrado, pues también siempre tendrá las puertas abiertas de este espacio. Pero pues bueno, desafortunadamente el día de hoy el tema ha sido muy vasto, pero el tiempo pues siempre es corto para cuando hay una persona que nos explica de esta manera y cuando hay un tema tan importante. Entonces, pues bueno, mi nombre es David Ricardo Benítez López. Nos acompañó el maestro Eduardo Santillán en su programa Justicia para Todos. Pero bueno, nos vamos a un corte comercial y regresamos. Muy buenas tardes, estamos aquí de regreso en nuestro programa, su programa Justicia para Todos, aquí con nuestra experta en redes sociales. Les presento la cápsula de Cas Bisoño. Hola, ¿cómo estás, David? Muchas gracias, ya estoy pues emocionada de hablar de este tema de redes sociales, como mencionas, que es el JOMO. ¿Has oído hablar de este término? La verdad no. Contrario al FOMO, que es lo que se maneja como el Fear of Missing Out, que es este miedo de perderse experiencias, cada que uno postea cosas en los medios, sobre todo en TikTok, en Instagram, ahora surge la contraparte, que es el JOMO. Es un término que pretende estar en tendencia, que es el Joy of Missing Out, o sea, la delicia y el disfrute de perderse las cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que uno, cuando recibe notificaciones en Instagram, el celular, en Facebook, en TikTok, inmediatamente sentimos como, ay, esa persona está teniendo un evento, está conviviendo, está subiendo algo, está teniendo una vida, ¿no? Acuérdense que lo que publicamos la mayoría de las veces en redes sociales es para los demás, para quedar bien con los demás, no tanto como para disfrutar un evento o una experiencia. ¿Qué pasa? Que se ha descubierto que últimamente, sobre todo los adolescentes, van a un lugar para postearlo. Conocen a una persona, llámese a lo mejor, por ejemplo, un diseñador, ahorita que fue lo del Fashion Week en México, ¿no? O lo de la Fórmula 1, un deportista. Van a esos lugares para postearlo. Es la prioridad. Es la prioridad. Sí. Es para que tú sepas que yo estoy haciendo o estoy siendo parte de un lugar y estoy perteneciendo a lo que ahorita está de moda. Te da estatus. Te da estatus y te da esta sensación de que yo sí estoy perteneciendo y tú me estás observando y a lo mejor quieres estar de este lado. No es malo, pero sí, porque hay una parte en la que ya se está haciendo un exceso
de uso de estímulos, porque hay un estudio en el que comprueba que las imágenes en video son mucho más fuertes para el cerebro que las palabras. Entonces, hay un estudio incluso que denota que desafortunadamente cuando unas personas están grabando lastimándose, las personas tienden a imitarlo para saber qué se siente porque lo vieron de entrada y les impactó en el cerebro. No tanto se sientan a investigar por qué se está haciendo daño o por qué está pasando eso o qué está sintiendo la persona, sino que dicen, de entrada ya pasó el filtro del cerebro del shock y se queda esa imagen. La duda. Se queda esa imagen en el cerebro y lo primero que quieres hacer es imitarlo. Ahora imagínate cosas positivas como eventos sociales, estar en algún lugar de relajación como una montaña haciendo hiking, que ahora se está poniendo mucho de moda ir en grupos, y lo postean y lo suben como video y te marcan dónde están y cuánto tiempo haces a ese lugar, a ese evento, a esa experiencia. Ahora, el joy of missing out, que es el JOMO, lo que pretende es tener un minimalismo de experiencias posteadas en redes sociales para de hecho sí disfrutarlas cuando las estás teniendo, las estás viviendo o te están invitando a eso. O sea, no postear lo que estás haciendo, no informar todo el tiempo a dónde vas, no poner la fotografía directamente del platillo, sino ahora degustar el platillo y después comentar a dónde fuiste, ¿no? Ya no tanto hacer uso de la notificación de dónde estás, porque lo que está pasando últimamente es que hay una sensación de ansiedad, una desesperanza en los jóvenes y una tasa de suicidio más alto por no estar en unos encuentros sociales que están siendo posteados y no disfrutados. Ahora, hay un estudio que refiere a que las mujeres son más víctimas de esto en cuestiones, por ejemplo, del cuerpo, cuestiones de eventos sociales. No voy a postear que soy una persona atractiva si me estoy perdiendo de eso, ¿no? Entonces, como yo me voy a arreglar y me voy a poner para ir a un evento, ya estoy siendo parte de ese evento, pero al mismo tiempo estoy siendo una persona inalcanzable porque estoy siendo acorde a ese evento, me estoy vistiendo para ese evento y estoy teniendo un estatus para ese evento. Las personas que tienen de 15 a 25 años, está demostrado en un estudio del Centro para Control de Enfermedades y Prevención de Enfermedades, que las mujeres tienden más a quedarse con las imágenes y videos de las personas que les gusta que los hombres. Entonces, por ahora, las mujeres están siendo, sí, víctimas en este sentido del cuerpo, lo que hablaba. Ya es más fácil opinar de los cuerpos ajenos, pero ahora pasa que las mujeres están siendo más víctimas de cómo se visten, de qué se pusieron, cómo se maquillaron para tal evento, para ir a tal lugar, por qué se vistió de tal forma, cómo habla, cómo se ve, cómo se viste. Entonces, todos estos eventos van de la mano con las redes sociales, con lo que estamos publicando todos los días. Y al ser víctima del cómo te ves en qué lugar, depende de si yo quiero ser parte de tu vida o no. Entonces, este término del JOMO pretende lo contrario. Pretende tener una interconexión con uno mismo, pretende tener un momento de saber qué estoy viviendo y entonces disfrutarlo, de un minimalismo, mencionaba yo, de experiencias posteadas, no de experiencias vividas, sino de presumir en dónde estoy, de anunciar, no tanto de presumir, de anunciar dónde estoy y entonces de tener una relación con lo que estoy haciendo. El Joy of Missing Out también trata un poco de relajación mental, trata de tener una espiritualidad con lo que estoy haciendo y una relación con el otro con el que estoy conviviendo. ¿Cuántas veces no hemos ido a un restaurante? Los papás y los hijos están en el celular. Ahora es poner el celular en modo, por ejemplo, reducir los horarios del celular cuando estás en un lugar. Es lo que propone el JOMO también. Tener experiencias vividas, a lo mejor contadas, pero no estás posteando por segundo, por minuto, de aquí a donde vas. Exacto, exactamente. Sí. ¿Y qué es lo que provoca? ¿Cuáles son los beneficios? Tener una salud mental mucho más, se nota en el sentido de que platicas lo que estás viviendo, invitas a la gente a convivir, te rodeas de experiencias y no de momentos efímeros, reduces el nivel de ansiedad, el nivel de cortisol que te causa en el cerebro no poder estar siendo parte de todo el tiempo porque te estresas. La hormona del estrés es el cortisol. Y por otro lado, disfrutas internamente
lo que puedan llegar a invitarte los demás porque se les antojó efectivamente lo que estás posteando y creas un sentido de misterio. Entonces, ahora, lo que a mí me gustaría mencionar es que el FOMO sí está en tendencia, pero más que por moda, pues antes así era. Vivíamos la vida sin postearla y la disfrutábamos un poco más. Es más por salud mental. Ahora lo hacemos, lo estoy diciendo acá por salud mental porque aún han aumentado los niveles de ansiedad en los jóvenes por no pertenecer a lo que todo el mundo está posteando. Incluso por seguridad, porque muchas También por personas que posteaban estoy aquí y demostraba que todos estaban fuera y que la casa estaba vacía, bueno, eran rehenes de la delincuencia. También, exactamente. Pero sí, ahora el nuevo término es FOMO, que pretende más que ser una moda, estilo de vida. Un estilo de vida y algo para la salud mental, ¿no? Excelente. Bueno, pues siempre nos traes unos temas muy importantes que la verdad, en particular, a mí me ha gustado mucho como padre de familia, como una persona que ve en sus hijos todas estas características que nos acabas de describir, sí. Y que por supuesto que me gusta más la idea de que lo íntimo se quede en la intimidad y que únicamente vayas a compartir aquello que ya realmente discerniste y decidiste que esa parte de todo el platillo es la que decides compartir. Pues bueno, sí. Un placer como siempre, un lujo tenerte aquí con nosotros en tu programa. Para mí. ¿A dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en TikTok como @mequieroenterar y en Instagram como Cas con ss para hablar de estos temas y más sobre la salud mental y relaciones personales. Excelente. Pues este fue su programa Justicia para Todos. Los invitamos a que nos sintonicen, que activen la campanita, que continúen viendo nuestras emisiones y pues bueno, recordar que la justicia es ciega, pero nosotros no.